nosotros veíamos ya lo que son las ecuaciones diferenciales. Vamos a seguir con ellas, pero ahora en particular vamos a comenzar a ver las ecuaciones diferenciales de tipo lineal. Por favor, Andrea Lisset, ¿me ayuda a leer desde la introducción hasta la definición de ecuación lineal? Sí. Introducción. Continuamos con nuestra búsqueda de las soluciones de las ecuaciones diferenciales de primer orden, examinando ecuaciones lineales. Las ecuaciones diferenciales lineales son una familia especialmente amigable de ecuaciones diferenciales en las que, dada una ecuación lineal, ya sea de primer orden o de un miembro de orden superior, siempre hay una buena posibilidad de que podamos encontrar alguna clase de solución de la ecuación que podamos examinar. Una definición. En la ecuación 7 de la sección 1.1 se presenta la forma de una ecuación diferencial lineal de primer orden. Aquí, por conveniencia, se reproduce esta forma en la ecuación 6 de la sección 1.1 para el caso cuando n es igual a 1. Muchas gracias. Entonces, a partir de lo que ya habíamos visto previamente, nosotros recordemos que en esta sección únicamente estamos viendo ecuaciones diferenciales de tipo de primer orden. Además de ser de tipo de primer orden, son ordinarias. Por definición, entonces, vamos a tener que una ecuación diferencial lineal de primer orden va a tener la siguiente forma, en término de una función que va a depender de x a subíndice 1 de x, derivada de y respecto de x más a subíndice 0 de x por y igual a g de x, donde se dice que esta es una ecuación diferencial lineal con la variable dependiente y. Cuando nosotros tengamos el caso particular en el que la ecuación a la que esté igualada esta ecuación número 1, en particular g de x igual a 0, se dice que esta ecuación diferencial va a ser una ecuación diferencial lineal de tipo homogénea. En caso contrario, esta es una ecuación diferencial no homogénea. Es importante que vayamos entendiendo estos términos porque son justamente los que vamos a generalizar para ecuaciones diferenciales de orden superior. En la forma estándar, al dividir ambos lados de la ecuación entre el primer coeficiente que aparecía a la izquierda, que es a subíndice 1 en x, a toda la ecuación, esta ecuación se puede escribir de esta forma 2, es decir, derivada de y respecto de x más, una función que va a depender de x, p de x. Recordemos que este es a subíndice 0 sobre a1, ma por y igual a f de x, recordemos que de este lado estaba g de x sobre a subíndice 1 de x. Ahora, así como está escrita esta ecuación diferencial en la forma 2, vamos a buscar una solución a esta ecuación número 2. ¿En dónde? En un intervalo de su dominio, donde ese intervalo va a estar definida tanto las funciones f y p, y donde además estas ecuaciones sean de qué tipo, continuas. Muy bien. En el análisis que se presenta a continuación, ilustraremos una propiedad y un procedimiento y terminamos con una fórmula que representa la forma de la solución de la ecuación número 2. Pero más importante que la fórmula son la propiedad y el procedimiento, porque ambos conceptos también se aplican en ecuaciones lineales de orden superior. Si ustedes ya revisaron Classroom, ahorita vamos a ver que nosotros tenemos ahí ya un ejercicio particular de realizar un mapa, pero además de ese mapa, nosotros debemos de contestar específicamente a una serie de preguntas, ¿ok? Muy bien. La propiedad. La ecuación diferencial 2 tiene la propiedad de que su solución es la suma de las soluciones, es decir, la solución de y va a ser la suma de ¿quién? De lo siguiente, de una y que vamos a conocer como una una solución de la ecuación diferencial homogénea, es decir, de esta ecuación que tenemos aquí encerrada y que la conocemos por los autores bajo el nombre de ecuación 3. Más una
ecuación que vamos a llamar particular. Esta ecuación particular va a ser la solución de toda la ecuación número 3 más el término que la hace no homogénea. Recordemos que en la expresión número 2 a esto le llamábamos f de x. Por lo tanto, de forma general, su solución va a ser y igual a la solución de la homogénea más la particular. Esto que estoy subrayando en rojo. Chicos, hasta aquí, ¿alguna duda? Pero, por ejemplo, ¿qué otros beneficios tiene, bueno, tenerla así en estándar? La ventaja de tenerla escrita en su forma estándar, que normalmente la llamamos como ecuación 2 en este texto, es la siguiente. Es que esta forma que aparece aquí es la forma en la que aparecen todas las ecuaciones diferenciales lineales. Esto nos va a permitir poder encontrar su solución de una forma viable a través de un método. Ese método lo vamos a conocer más adelante en ecuaciones diferenciales de orden superior y se le conoce como variación de parámetros. Por eso nosotros le escribimos en la forma estándar. No sé si quedó más claro, Lisette. Sí, profesor. Muy bien. Una vez entendido esto, entonces vamos a ver cómo es entonces la solución. Ya entendimos entonces que básicamente la solución va a estar escrita como la suma de la homogénea o una homogénea asociada más la particular en donde ya aparece el término que la hace no homogénea, es decir, diferente de cero. Muy bien. Para resolver esta ecuación diferencial vamos a observar lo siguiente. Yo ya entendí que su solución va a ser de esta forma. Entonces voy a sustituir esta solución en la ecuación diferencial, primero, número 2. Es decir, recordemos que aparece la derivada de y respecto de x. Sustituimos a y por esta solución que es la suma de la homogénea más la particular, más una función que llamamos p de x por y, donde y recordemos nuevamente que es la solución de la homogénea más la particular. ¿Y esto a qué va a ser igual? De acuerdo a lo que hemos estado viendo. Pues al sustituir esto por reglas de la derivada de una suma es la suma de las derivadas. Es decir, es la derivada de la solución homogénea, derivada de y de c respecto de x más la derivada de la solución particular, pb, bueno, sería este término, derivada de yp respecto de x que colocaron aquí. Ahora voy a expresar ese término multiplicándolo. P de x por y de c, que es este término, más P de x por la solución particular, que es justamente este término. Observen lo siguiente. Estos dos primeros sumandos son la ecuación diferencial homogénea. Por lo tanto, su suma, ¿cuánto vale, chicos? 0. Estos dos últimos sumandos están asociados a la parte de la ecuación diferencial que la hace no homogénea. Por lo tanto, ¿cuánto vale? F de x. Y dado que tenemos escrita toda la ecuación diferencial, esto a su vez a qué va a ser igual a f de x. ¿Ok? ¿Hasta aquí todos me van siguiendo? Sí, profesora. Muy bien, muchas gracias. Ahora, la ecuación anterior, tal cual ya la habíamos comentado, pues también va a ser una ecuación de variables separables, tal como ustedes ya lo habían visto, si recuerdan el método de variables separables. ¿Y esto para qué es? Para determinar quién es específicamente la solución de la ecuación diferencial homogénea. Recordemos que esta es la solución asociada a la homogénea. Entonces vamos a escribirla. D de y en D de y más p de x diferencial de x es igual a 0. Como es de variables separables, separábamos y de un lado, x del otro e integrábamos. Esta ecuación entonces nos quedaría de la siguiente forma. La integral de d de y respecto de y a que va a ser igual, o lo podemos dejar de un solo lado, a la integral de p de x
diferencial de x. Hasta aquí estamos de acuerdo. Y esto va a ser igual a la integral de 0. ¿Cuánto vale la integral de d de y sobre y? Es pregunta para todos. ¿No? Natural de y. Y por acá teníamos un sumando, que es la integral de p de x. Yo no sé cuánto vale, entonces lo voy a dejar expresado así. Por lo que al integrar esta ecuación, yo voy a tener logaritmo natural de y más la integral de p de x diferencial de x. Y esto a su vez a que va a ser igual. Recordamos que también integrábamos al 0, pero la integral de una constante respecto de cualquier variable, ¿cuánto vale? Perdón, la integral de 0 respecto de cualquier variable vale una constante. Una vez teniendo esto, pues voy a despejar a la variable y. ¿Por qué? Porque esta y es justamente la parte de la solución homogénea que yo quiero, ¿ok? Entonces, ¿qué realizo? Despejo. Este término pasa del otro lado restando. Y entonces, ¿yo qué voy a tener? Lo siguiente. Voy a tener logaritmo natural de y de c es igual a la constante, esta es una c minúscula, menos la integral de p de x diferencial de x. ¿Hasta aquí todos me van siguiendo, chicos? Sí, profesora. Muy bien. Una vez teniendo Sí, esto, profesora. ¿perdón? ¿Sí, chicos? ¿Alguna duda hasta aquí? Hablen ahora. ¿No? Perfecto. Ya teniendo esto, entonces, ¿qué voy a tener? Que para despejar a y de c, yo debo de aplicar, para que se vaya el logaritmo, debo de aplicar exponencial en ambos términos de la igualdad, ¿verdad? Aplico exponencial y del lado izquierdo la exponencial del logaritmo de y de c que me da y de c. Del lado derecho voy a tener la exponencial de ¿quién? De e a la c menos la integral de p de x diferencial de x. Pero por propiedades de exponencial, ¿qué va a pasar con la constante? Esta constante se va a poder separar como e a la c, lo escribo, se va a poder separar como y de c es igual a e a la c por e a la menos la integral de ¿quién, chicos? De p de x diferencial de x. ¿Ok? Esta exponencial elevada a una constante puede ser cualquier constante. De hecho, aquí para fines prácticos la llamo una C, vamos a suponer que es una C mayúscula, y esta exponencial ya queda tal cual. Por lo tanto, la solución particular de la ecuación homogénea es este término que estoy encerrando en verde. ¿Hasta aquí alguna duda? No, creo que no. Entendiendo esto, entonces nosotros ya tenemos específicamente la solución particular de mi ecuación diferencial lineal. Ahora, ¿qué voy a hacer? Pues por conveniencia vamos a escribir la solución particular y en esto consiste el método de variación de parámetros. Como esa constante por una solución y subíndice 1 de x. Y subíndice 1 de x más adelante vamos a aclarar, es justamente lo que acabamos de encontrar, que es la solución de la homogénea. Y subíndice 1 es igual a E de ¿quién? De menos la integral de P de X diferencial de X. Entonces, vamos a utilizar ahora ese hecho, en donde vamos a determinar a quién. Ya encontramos la solución particular, perdón, la solución homogénea, ahora nos falta la solución particular.
Y para ello vamos a ocupar el siguiente procedimiento. Ahora podemos definir una solución particular de la ecuación número 2, siguiendo, y aquí voy a hacer mucho énfasis, el método de variación de parámetros. Repito, este método lo vamos a ocupar para ecuaciones diferenciales de orden superior. Si desde aquí lo vamos a entender, ¿qué creen? Cuando lleguemos a la parte de ecuaciones diferenciales de orden superior, va a ser amigable utilizar estos términos porque ya los conocemos. ¿En qué consiste la idea? En lo siguiente, en encontrar una función u tal que su solución particular sea igual a ¿quién? A una función u de x que no conocemos por y1 de x. ¿Quién es y1 de x? Y1 de x es justamente lo que nosotros veíamos en la parte superior. Es una parte de lo que es la solución de la ecuación diferencial homogénea, donde no aparece ¿quién? La constante. Solo aparece la exponencial por la integral de p de x diferencial de x. ¿Ok? Teniendo esta propuesta, voy a utilizar esa solución. ¿En dónde? En la ecuación diferencial número 2. Muy bien. Nuevamente, en otras palabras, nuestra suposición para esta solución particular y subíndice p es la de que y de la solución de la homogénea es igual a c por y subíndice 1. Lo único, como yo se los comentaba, que no sustituimos es la constante. Muy bien. Teniendo que la solución particular es igual a una función de x por y subíndice 1, estamos de acuerdo en el que este producto es una función de x. Para obtener su derivada respecto de x, tengo que utilizar la regla del producto, porque voy a sustituir en la ecuación número 2. En la ecuación diferencial lineal en su forma estándar, como hace unos minutos sus compañeros comentaron. Derivo por regla del producto. Por regla del producto, u queda como un múltiplo y derivo a y subíndice 1 respecto de x más y subíndice 1 por la derivada de u respecto de x más la función p de x por y, pero y ¿quién es ahora? U por y subíndice 1, igual a ¿quién? A f de x. Hasta aquí estamos de acuerdo. Ahora voy a factorizar el primer sumando y el tercer sumando de esta igualdad, en donde voy a tener en común ¿a quién? A u que no conozco. Entonces voy a obtener derivada de y subíndice 1 respecto de x más p de x multiplicado por y1. Pero dense cuenta, esta parte es la ecuación diferencial homogénea. Por lo tanto, como dice el autor, ¿esto a qué va a ser igual? A 0. El siguiente término que me faltó lo reescribo, que es y subíndice 1 por la derivada de u respecto de x igual a ¿quién? A f de x. Dado que este término es 0, entonces únicamente tenemos esto que estoy subrayando nuevamente en verde. Entonces me queda y subíndice 1 por la derivada de u respecto de x igual a f de x. Este término, así como está, observemos, ya es una ecuación de variables separables. Entonces, separo las variables. ¿Cómo me quedaría? De la siguiente forma. Me queda diferencial de u, todo lo que tenga x lo paso del lado derecho de la igualdad e integro respecto de x y tendría diferencial de u es igual a f de x. Este y1 recordemos que depende de x. Y1 de x, diferencial de x. Ahora integro ambos miembros de la igualdad. Del lado izquierdo, al integral diferencial de du, me queda u. Del lado derecho me va a quedar f de x sobre y1 de x diferencial de x. Muy bien. Tengo que recordar otro hecho, que y subíndice 1 es una parte de la solución homogénea, excepto la constante. La sustituyo.
Recordemos que esto es la exponencial de menos la integral de p de x diferencial de x. Y teniendo esto de forma muy particular, yo también puedo decir que 1 sobre y1 de x, que es lo que tengo aquí en esta expresión que estoy señalando con el lápiz, es igual a la misma exponencial, pero dado que aparece en el denominador, ya no va a tener este signo negativo, sino tenemos un signo positivo. Hasta aquí. ¿Alguna duda, chicos? No, profesor. No ¿En qué todavía. se diferencia del factor integrante? Perdón, porque siento que se parecen mucho. ¿Al factor integrante? Sí, pero no. Un factor integrante se refiere a una ecuación diferencial de tipo exacta. Es decir, más adelante lo vamos a ver a partir de la siguiente clase. Y cuando usted encuentre ese factor integrante, hace que su ecuación diferencial sea exacta. En este caso, vamos a tener algo parecido, pero con algunas diferencias. En este caso, esta ecuación diferencial no es necesariamente exacta. No sé si respondí a su pregunta, Lisette. Sí, es que, bueno, se parecen mucho los procedimientos, pero sí, ya. Sí se parecen mucho los procedimientos. Pero aquí no necesariamente estamos encontrando un término que haga exacta su ecuación diferencial, como lo vamos a hacer más adelante. ¿Ok? Muy bien. Entendido esto, entonces, vamos a continuar. Integramos, sustituimos el término 1 sobre y subíndice 1 de x y nos queda entonces lo siguiente. Voy a multiplicar el término exponencial e a la menos p de x en ambos términos de la ecuación. Recordemos que u, ¿quién es? Este término que estoy encerrando en el recuadro. Y al sustituir aquí, ¿qué voy a obtener? Que la y particular va a ser específicamente el u que es esto que encerré, por y1, pero y1 ya habíamos dicho que, ¿quién es? La exponencial de menos p de x, por esta integral que tengo aquí. Teniendo esto también, yo recuerdo lo siguiente, que y1 sobre y1, ¿quién es? E a la p de x, sustituyo. Este término lo paso del otro lado de la igualdad tal cual, sustituyo 1 sobre y1 de x y multiplico por la f de x diferencial de x. Muy bien, ya teniendo este término así como producto, observo lo siguiente, que de forma, esta solución que tengo aquí, ya es la solución expresada en su forma más general de la ecuación no homogénea, es decir, mi solución particular. Entonces, yo ya puedo decir que de forma general puedo tener la solución de la ecuación número 2, como lo habíamos propuesto al principio, como la suma de la ecuación homogénea que llamábamos y subíndice C, que es una solución asociada, como C por E a la menos P de x más E a la menos la integral de P de x por la integral de ¿quién? E de la integral de P de x por F de x diferencial de x. Esta es la solución general de mi ecuación diferencial lineal. Y observe, para quien me preguntó que si era el mismo método de factor integrante, se da cuenta cómo en esta parte, en esta ecuación número 4, se ve claramente cómo no es factor integrante. Sí, ya me di cuenta. De hecho, aparecen más términos, ¿verdad? Muy bien. Ya teniendo esto, pues dice aquí el autor que lo común que haríamos, ya que entendimos cuál es el método en su forma general, pues sería probablemente memorizar esta fórmula. Sin embargo, no tenemos que olvidar que este factor y este factor sí está asociado precisamente con una ecuación diferencial
exacta, este factor va a ser la que nos va a ayudar principalmente a resolver la ecuación estándar que nosotros veíamos al principio, en particular la ecuación diferencial homogénea, ¿verdad? Y entonces, ¿qué es lo que aquí nos supone? No memorice la fórmula que se presenta en la ecuación 4, pero sí recuerde que este término, que la llama ecuación 5, ya se utiliza para resolver la ecuación número 2, que es la ecuación de una manera equivalente, pero más fácil. Entonces, ya teniendo este término, lo que ustedes van a hacer es multiplicar a este término de la ecuación 5 por lo siguiente, por y igual a quien a una constante más la integral de e de este mismo término 5 por f de x. Y después, ¿qué es lo que vamos a hacer? Ok, ojo en esta parte. Vamos a derivar y aquí observen, por ser una ecuación diferencial lineal, este término integrando puede pasar derivando, por lo que voy a tener la derivada respecto de x de este término, que es e a la integral de p de x por y igual a ¿quién? Al derivar la constante, eso me da 0, pero al derivar ¿cuánto me da? El mismo término, que es e de la integral de p de x f de x, ¿ok? Al derivar ¿esto qué es, chicos? Tienen un producto de dos funciones que dependen de la derivada de x. Por lo tanto, ustedes van a tener que utilizar regla del producto para derivar. Y tengo la exponencial con su respectiva integral multiplicando a la derivada de y respecto de x más la derivada de la exponencial por la derivada del argumento respecto de x. Pero la derivada de la exponencial es la misma exponencial. Y la derivada de la integral de p de x, ¿cuánto vale, chicos? P de x. ¿Multiplicado por quién? Por y. Y esto a su vez va a ser igual a e a la p de x f de x. ¿Hasta aquí me van siguiendo, chicos? Sí, profesora. Muy bien. Ya teniendo esto, entonces, observen, este término va a ser el término fundamental que va a permitir que mi ecuación diferencial yo la pueda resolver a través del método de variación de parámetros. ¿Ok? Entonces, es lo que comenta el autor. Nos propone un método de solución en la forma más general y para ello, por favor, Oscar Pelayo, ¿me ayuda a leer lo que viene en este primer párrafo? Sí, dice, método de solución. El método que se recomienda para resolver la ecuación 2 consiste en en realidad en trabajar con las ecuaciones 6 a 8 en orden inverso. En otras palabras, si la ecuación 2 se multiplica por la ecuación 5, obtenemos la ecuación 8. Se reconoce que el lado izquierdo de la ecuación 8 es la derivada del producto de e elevado a la integral de p de x por y. Esto nos conduce a la ecuación 7. Entonces, integrando ambos lados de la ecuación 7 se obtiene la solución 6. Como podemos resolver la ecuación 2 por integración, después de multiplicar por e elevado a la integral de px dx, esta función se llama factor integrante de la ecuación diferencial. Por conveniencia resumiremos estos resultados. Nuevamente le indicamos que no debe memorizar la fórmula 4, sino seguir cada vez el siguiente procedimiento. Muy bien, chicos. Entonces, tal cual su compañera hace unos minutos preguntaba, aquí nosotros tenemos un factor que va a permitir tener una ecuación diferencial exacta, que más adelante la vamos a definir para quienes nunca hayan escuchado el término. Entonces, vamos a leer a qué se refiere este procedimiento. Para ello, por favor, Arlet, ¿me ayuda a leer este recuadro que viene en color naranja?
Camila Rodríguez, ¿me ayuda, No, por maestra, favor? sí estoy, perdón. Es que no Ok. podía encender mi micrófono. Solución de una ecuación lineal de primer orden. Y ponga la ecuación lineal de forma 1 en la forma estándar 2. 2. Identifique de la identidad de la forma estándar Px y después determine el factor integrante. 3. Multiplique la forma estándar de la ecuación por el factor integrante. El lado izquierdo de la ecuación resultante es automáticamente la derivada del factor integrante y y de x, perdón. Ay, es que no sé cómo leer esa ecuación. Ok, para leer esta ecuación vamos a entender que es la derivada de quién, del producto del exponencial de la integral de p de x por y, derivada respecto de la variable x. ¿Y esto a qué va a ser igual, Arlet? Al exponencial de la integral de p de x por f de x. Y finalmente tenemos que integrar ambos lados de esta última ecuación. Muy bien, chicos. Este es el método general. Vamos a comenzar viendo un ejemplo. Tenemos la siguiente ecuación diferencial. Esta ecuación diferencial, así como está escrita, vamos a recordar. Esta es una ecuación diferencial. ¿Recuerdan cómo nosotros podíamos distinguir las ecuaciones diferenciales de variables separables? Pregunta para todos. Por tipo y por orden, ¿no? Ok, ¿qué más? ¿Cómo resolvía yo por ecuaciones diferenciales de variables separables? ¿Por qué se le conocía como el método de variables separables? Recordemos entre todos. Aquí en la sala estamos 23 personas. ¿Cómo se utilizaba el método de variables separables? Porque aquí observen lo que dice el autor. Esta ecuación diferencial se puede resolver por el método de variables separables. ¿Por qué el autor dice eso? Porque de un lado de la igualdad se ponen todos los términos de X y del otro lado todos los que tengan Y. Muy bien, porque de un lado se puede poner todos los términos que tengan a la variable X y del otro todos los términos que tengan a la variable Y. De hecho, esto se podría escribir tal cual lo dicen sus compañeros como de Y sobre 3Y menos diferencial de X igual a 0, ¿verdad? Integramos el primer sumando respecto de la variable y el segundo sumando lo integramos respecto de X y integramos este 0. La integral de este término, ¿cuánto nos daría, chicos? ¿Es logaritmo Un- natural de qué? Muy bien, Un tercio del logaritmo natural de y. Un tercio del logaritmo natural de y menos la integral de este término que sería x igual a ¿cuánto? A una constante. ¿Todos de acuerdo? Sí, profesor. Sí. Ok. Sí. Entonces, vamos a resolverlo a través del método que acabamos de revisar. ¿Qué es lo que nos dice aquí? Que lo primero que tengo que hacer, entonces, es proponer e identificar esta ecuación en términos de la forma que nosotros teníamos aquí arribita, es decir, esto que tenemos aquí. Bueno, no tienen, de momento no vean esta exponencial, solo vean dy sobre dx más p de x que multiplica y igual a f de x. Esa es la forma de una ecuación diferencial lineal. Esta ecuación diferencial tiene esa forma, pero en este caso en particular, ¿cuánto vale f de x? 0. ¿Cuánto vale el término p de x? P de x en particular vale menos 3.
Y ahora vamos a encontrar justamente lo que por acá nos comentaban. Tenemos que encontrar el factor integrante ahorita respecto de la variable x. Y para ello vamos a encontrar la exponencial de menos la integral de p de x, pero p de x vale menos 3 diferencial de x. Hay que integrar este término. ¿Cuánto vale la integral de este término? La integral de menos 3d de x vale menos 3x. Por lo tanto, tenemos la exponencial de menos 3x. Ya teniendo este factor, multiplico a toda la ecuación diferencial por ese factor. Y recuerdo que el lado izquierdo de la igualdad se puede ver como ¿quién? Como la derivada respecto de x de el factor integrante por la variable y. Y del lado derecho, dado que no tengo f de x, únicamente igualo a 0. ¿Hasta aquí todos me van siguiendo? Sí, profesora. Sí, maestra. Muy bien. Teniendo esto, gracias a los que ponen palomitas y reacciones, sí las veo. Teniendo esto, chicos, entonces, ¿qué tenemos? Pues ahora debo de integrar a toda esta expresión. Entonces, del lado izquierdo, este diferencial de x pasa del lado derecho multiplicando. Y del lado izquierdo voy a tener el diferencial de ¿quién? Del el factor integrante que es menos 3x por y e integro. Y del lado derecho voy a tener la integral de 0 por diferencial de x. Ahora, este diferencial con la integral, recordemos que son operadores inversos, y únicamente ¿quién me va a quedar? E a la menos 3x por y, y al integrar 0 respecto de x, ¿cuánto me da eso? La constante. Por lo que al despejar a y, o dejarlo así como está escrito, esta sería la solución en su forma implícita. O podemos despejar allí en términos de x y de la constante, como aparece aquí por el autor, y esta es la solución explícita. Ahora, tengo que analizar para qué valores de x es válida esta solución, recordando cuál es el dominio del exponencial. ¿Cuál es el dominio del exponencial, chicos? En este caso particular, el dominio del exponencial es todo el conjunto de los reales, ¿verdad? Por lo tanto, la variable x va a ir de menos infinito a más infinito. ¿Alguna duda hasta aquí, chicos? No. No, maestra. Uh-huh. Muy bien, gracias. Esta es la manera en la que vamos a resolver las ecuaciones. Vamos a ver un segundo ejemplo, en donde observemos aquí que la ecuación diferencial ya no es homogénea. Dado que no es homogénea y que está igualada a un número 6, y como vemos que las características sí son las que pertenecen a una ecuación de tipo... Esta ecuación que acabo de subrayar está escrita en la forma estándar de la ecuación diferencial lineal. Sí. Sí, como está escrita en esa forma, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues ya nada más vamos a identificar cuánto vale ¿quién? La función f de x y cuánto vale la función p de x. Recordemos que p de x acompaña a la variable y. Entonces, en este caso en particular, yo voy a tener que p de x vale menos 3. ¿Y cuánto vale f de x? F de x vale, en este caso particular, 6. ¿Ok? Entonces vamos a solucionar primero la forma homogénea. Muy bien. Teniendo esto, entonces, recordemos que lo primero que hacemos es calcular ese factor integrante que va a ser a mi ecuación diferencial, una ecuación diferencial
de tipo, ok, más adelante lo vamos a ver, exacta. Entonces, ¿qué vamos a tener? Que para calcular ese factor vamos a tener la exponencial de la integral de menos p de x, que es 3, por d de x. Cuando yo integro esto que estoy encerrando, ¿cuánto vale esa integral? Menos 3x. Este término voy a multiplicar a toda mi ecuación diferencial que tengo en esta parte donde está el cursor por ese término. Cuando yo realizo esto, ¿yo qué obtengo? Lo siguiente. Obtengo que del lado izquierdo, estos dos sumandos se van a poder ver como la derivada del factor integrante por la variable y. ¿Respecto de qué? La derivada respecto de x. Y el lado derecho queda tal cual. Hasta aquí, ¿todos me van siguiendo? Sí, profesora. Muy bien. Teniendo esto, entonces, ahora que voy a realizar lo siguiente. Permítanme tantito. Les voy a compartir la pizarra para que lo resolvamos paso a paso, porque aquí se saltó unos pasitos que podría, como apenas estamos viendo esto, podría causar un poquito de confusión, ¿no? Entonces nosotros estamos hasta esta parte donde tenemos el diferencial respecto de x, ¿de quién? De el factor integrante por la variable y igual a 6e a la 3x, a la menos 3x. Integro ambos miembros, considerando que este diferencial de x, al multiplicar a toda la ecuación diferencial por d de x, ya no va a aparecer del lado izquierdo de la igualdad, por lo que yo voy a obtener la integral del diferencial de e a la menos 3x por y, y del lado derecho que voy a obtener la integral de 6 veces e a la menos 3x diferencial de x. Una vez teniendo esto, recuerdo que el diferencial con la integral, por ser operadores inversos, al aplicar integral del diferencial me va a quedar e a la menos 3x por y. Y del lado derecho, ¿qué voy a obtener? Lo siguiente, e a la menos 3x por y es igual a, la constante queda como múltiplo de la integral de e a la menos 3x diferencial de x. ¿Cuánto vale esta integral, chicos? Que estoy subrayando. Se hace un cambio de variable y queda 6 por menos 1/3 de la integral de e a la... Cambiamos menos 3x por una variable u, y eso nos queda como menos 2e a la menos 3x. Muy bien. ¿Montoya Ugalde tenía la mano levantada? No. Ok. Sí, para resolver esta integral podemos hacer un cambio de variable. Muy bien, Andrea. Para este cambio de variable, básicamente yo voy a considerar u igual a menos 3x. ¿Cuánto vale el diferencial de u? Menos 3 diferencial de x. Entonces, al reescribir esta integral de e a la menos 3x diferencial de x, en términos de u, ¿yo qué voy a obtener? La integral de e a la menos u. Y en vez de poner diferencial de u, de aquí la despejo, diferencial de u va a ser igual a menos 1/3 de diferencial de x es igual a menos 1/3 diferencial de u. Entonces voy a tener la integral de e a la menos u por diferencial de u multiplicado por menos 1/3. La integral de a la menos 3x diferencial de x va a ser igual a menos 1/3 de la integral de e a la menos u diferencial de u. Ok, chicos, ¿y cuánto vale esta integral así como está escrita?
ya es una integral directa y esto nos va a dar que es igual a 1/3 de e a la menos u más una constante de integración. Recordemos nuevamente que u, ¿cuánto vale? U vale 3x. 3x. ¿Sí estamos de acuerdo hasta aquí, chicos? Pero falta multiplicar el 6 por el 1/3. Al sustituir en la ecuación diferencial, aquí nos faltaría un 6. Ahorita lo voy a sustituir. Y entonces yo tendría lo siguiente. Yo tendría que mi solución de forma general sería e a la menos 3x por y es igual a 6 sobre 3 por e a la 3x más una constante. ¿Cuánto vale? 6 sobre 3, como usted ya lo comentaba, Lisette, es igual a 2. Por lo tanto, yo tengo que mi solución en la forma general nos quedaría como e a la 3x por y igual a 2e a la 3x más la constante. Aquí me falta un signo negativo. ¿Sí estamos de acuerdo hasta aquí, chicos? En el 2, porque el 1/3 era negativo, igual. Pero cuando usted integró en esta parte, ¿cuánto vale la integral de e a la menos u? Ay, ya. El cambio de variable sí lo hice. Ahí faltó el signo. Tiene razón. Entonces sí es negativo. Ok. Muchas gracias, Lisette. ¿Algo más que tengan que agregar, chicos? ¿Dudas hasta aquí? ¿Podría ponernos otro ejemplo para que quede más claro, por favor? Sí. Antes de ponerles otro ejemplo, observen lo siguiente, chicos. Hasta aquí, este tipo de soluciones es una solución general en su forma, ¿qué? En su forma implícita. Si yo quisiera obtener la forma explícita, recordemos que tenemos que despejar a y que del lado derecho quede todo en términos de x, por lo que yo tendría menos 2, e a la menos 3x, más una constante y todo dividido sobre e a la menos 3x. Observemos que el primer sumando se simplifica y me quedaría únicamente menos 2. Y el segundo sumando me quedaría más la constante por e a la 3x, es decir, lo siguiente. Y es igual a menos 2 más la constante c por e a la 3x. ¿Sí estamos de acuerdo, chicos? Y esta sería la solución en su forma explícita. No olvidemos que tenemos que ver en dónde es válida dentro del conjunto o subconjunto de los números reales esta solución. Para ello tenemos que recordar cómo es el dominio. El dominio de una constante, recordemos, es todo el conjunto de los reales. Aquí ustedes tienen una función exponencial. ¿Quién es el dominio de la función exponencial? Es también el conjunto de los reales, por lo que al interceptar observamos que esta solución va a ser válida para todo el conjunto de las x, tales que pertenezca al conjunto de los reales o que vaya de menos infinito a infinito. Es decir, es válida para todo x que pertenece al conjunto de los reales. ¿Alguna duda hasta aquí, chicos? Ahora sí, aparece en un término x que está multiplicando a diferencial de y respecto de x menos 4 veces y igual a x a la sexta e a la x. Es decir, de forma general aquí tendríamos a subíndice 1, que sería x, menos a subíndice 0 y esta sería una función que le llamábamos, si mal no recuerdo, q de x. Creo que no era q de x. Bueno, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Reescribir esta ecuación en la forma estándar. Para reescribirla en la forma estándar, este primer sumando debe de tener únicamente a la derivada de y respecto de x, por lo que esta x va a dividir a toda la ecuación diferencial. Dividimos a toda la ecuación diferencial y nos queda derivada de y respecto de x menos 4 sobre x
multiplicado por y igual a x a la sexta sobre x, x a la quinta por e a la x. Aquí lo único que he realizado es escribir la ecuación diferencial lineal en su forma estándar. Y observamos que esta ecuación diferencial no es una ecuación diferencial homogénea, sino que es una ecuación diferencial de tipo no homogénea, la más general que nos presentaba el autor. Muy bien, ahora, dada esta expresión, yo tengo que identificar dos elementos principales. ¿A quiénes? ¿Quién es P de X? En este caso, observen que P de X va a ser menos 4 sobre X, tal cual aquí lo indica el autor. Y la parte que hace no homogénea mi ecuación diferencial estándar lineal va a ser f de x, que en este caso f de x corresponde a la función x a la quinta por e a la x. Hasta aquí lo único que estamos haciendo es identificar los elementos. Ahora bien, una vez identificado quién es p de x y quién es f de x, ahora ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a calcular eso que llamaba aquí el autor factor integrante. Y para ese factor integrante, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a integrar a la exponencial ¿de quién? De p de x. Por lo que tenemos la exponencial de la integral de p de x, integral respecto de la variable x. Por lo que nosotros que obtenemos e a la menos 4 es una constante, queda como múltiplo de la integral de diferencial de x sobre x. Pero esta integral que yo estoy encerrando en el recuadro, que es la integral de d de x sobre x, ¿cuánto vale, chicos? Logaritmo natural de x, del valor absoluto de x estrictamente. Entonces, yo voy a tener como resultado e a la menos 4 veces logaritmo natural de x. Y por propiedades de los logaritmos, este menos 4, ¿cómo queda en la x? Como logaritmo natural de x a la menos 4, queda como una potencia. Yo también voy a recordar que por propiedades de las funciones exponencial y logaritmo son funciones inversas, por lo que únicamente me queda el argumento, es decir, x a la menos 4. ¿Hasta aquí alguna duda? No. ¿No? No. Perfecto. Entonces, ya teniendo esto, vamos a multiplicar a la ecuación diferencial anterior, no homogénea, ya expresada en su forma estándar. Vamos a multiplicarla por este factor integrante, por lo que yo voy a obtener lo siguiente. X a la menos 4 por la derivada de y respecto de x menos 4 veces x a la menos 4 sobre x multiplicada por y, pero ese término, como aquí tenemos x a la menos 4 sobre x, nos va a quedar en realidad al reducir como x a la menos 5. Y de este lado derecho recordemos que f de x era x a la 5 multiplicado por x a la menos 4, y ese término ¿cómo se va a reducir? Como x multiplicado por la exponencial e a la x. Recordemos que este término que estoy subrayando se puede ver como la derivada del factor integrante por la variable y respecto de x. Lo expresamos de esa forma. Y del lado derecho tenemos únicamente este término que es x e a la x. Ahora, ¿qué es lo que voy a realizar? Lo que estaba realizando hace unos minutos. Una vez que yo tengo el diferencial de ¿quién? De el factor integrante que es x a la menos 4 por y respecto de x que es igual a x a la x. Esta ecuación diferencial así como está escrita yo la voy a resolver. Es decir, tenemos la derivada respecto de x de x a la menos 4 por y igual a x a la e a la x. Multiplico ambos términos por diferencial de x, por lo que del lado derecho de la igualdad, ¿qué me va a quedar, chicos? Lo siguiente.
voy a tener la integral del diferencial de x a la menos 4 por y igual a la integral de x e a la x diferencial de x. Hasta aquí estamos de acuerdo. Nuevamente, por propiedades de los operadores diferencial e integral, ¿cuánto vale este término? Es pregunta para todos. X Quedaría a la menos como 4. x menos 4 por y. Muy bien, x a la menos 4 por y. Y del lado derecho de la igualdad, esta es una integral. ¿Cómo la vamos a resolver? ¿Qué propone? Integración por partes. Integración por partes. Entonces, vamos a integrar por partes, ¿ok? Tengo nuevamente la integral de x e a la x diferencial de x, donde yo voy a considerar a u. Recordemos que para la integración por partes ocupo normalmente la regla de hilate, inversa, logarítmica, algebraica, hilate, algebraica, trigonométrica y exponencial. Y a u, aquí la voy a relacionar con una expresión algebraica que es x. Entonces u es igual a x. A esta la voy a diferenciar. La derivada de x respecto de x es 1, multiplicado por diferencial de x. Y para el término de b, ¿a quién voy a tomar? A el término exponencial, porque es lo que me indica parte de la regla. Entonces yo obtengo que diferencial de b, en este caso particular, ¿vale? E a la x diferencial de x. Ya este término lo tengo que integrar. ¿Cuánto vale la integral de e a la x diferencial de x? E a la x. Muy bien, s a la x. Entonces, ahora recordemos que por integración por partes, a mí me dice que la integral de u de b es igual a u por b menos la integral de b de u. Es decir, la famosa mnemotecnia que dice, un día vi a una vaca, permítanme, un día vi a una vaca vestida de uniforme sin cola y ya no recuerdo lo demás, ¿ok? U por b. Teniendo eso, entonces, la integral que nosotros tenemos que es x e a la x diferencial de x, ¿en qué se convierte? En u. En este caso, recordemos que u es x por b. ¿Cuánto vale b? Me regreso. b vale e a la x. ¿Sí estamos de acuerdo, chicos? Menos la integral de b. En este caso, recuerdo nuevamente que b, ¿cuánto vale? E a la x, multiplicada por d de u, que es diferencial de x. Entonces, aquí tengo e a la x diferencial de x. Por lo que esta integral, ¿quién va a ser? X e a la x menos e a la x más una constante. Muy bien, chicos. ¿Alguna duda hasta aquí? No, profesora. O sí, profesora, tengo esta duda. ¿No, chicos? Perfecto. Ahora, entonces, la solución que yo tenía es x a la menos 4 por y va a ser igual a ¿quién? A x e a la x menos e a la x más una constante. Así como está escrita esta solución, esta es la solución general en su forma implícita, porque yo no tengo expresada a una de las variables en términos de otra. Vamos a escribirla en su forma explícita, es decir, yo voy a despejar a la variable y, por lo que x a la menos 4 pasa dividiendo del otro lado. Y entonces yo obtengo que y es igual a x e a la x menos e a la x más una constante y todo dividido sobre x a la menos 4.
Al reducir aquí términos algebraicamente, observo que Y en realidad, ¿quién va a ser? X por X a la menos 4 me queda X a la quinta, E a la X, menos X a la cuarta, E a la X, más X a la cuarta multiplicada por la constante C. Y así como está escrita, esta sería la solución en su forma explícita. Ahora bien, lo que estaba haciendo el autor y que sí voy a estar preguntando más adelante cuando realicemos algún examen es lo siguiente. ¿Cuánto vale o cuál es el dominio en el que es válida esta solución? ¿Dónde es válida esta solución? Voy a observar los tipos de términos que yo tengo. ¿Cuáles son estos términos? Término polinomial x a la quinta, x a la cuarta y la exponencial. Yo recuerdo que el dominio de los términos polinomiales, que son los que estoy subrayando, es el conjunto de los reales. ¿Cuál es el dominio de las funciones exponenciales? También los reales. Al interceptar ambos conjuntos, yo deduzco que el intervalo donde va a ser válida esta solución va a ser todo el conjunto de las X que pertenezcan a los reales, o bien, como el autor lo maneja, todas las X que se encuentren entre menos infinito y más infinito. Muy bien, chicos. Tiempo. Permítame tantito, ya no lo voy, ya ni sé, ya ni entré a su sala, ya los voy a sacar. ¿Esto lo comentó con sus compañeros? Raúl. No, es que en lo que ellos estaban discutiendo un poco más, yo me basé en el ejemplo, en otro ejemplo. Ah, ok, pero les di uno en particular. Ok. Muy bien, chicos.